Listo, chicos, vamos a comenzar. Estaba checando la grabación de la clase anterior y ya dimos el inicio a las ecuaciones homogéneas. Solo nos falta pues retomar un ejemplo desde cero. Nada más déjenme checo bien. Yo voy a tomar este ejemplo para que ustedes puedan cerrar con uno un poquito más sencillo porque no trae coeficientes. Condición inicial, no lo había copiado. Vamos a dejarlo por aquí. Muy bien. Dijimos que una ecuación homogénea, lo veíamos en el video anterior, de la semana anterior, que es aquella función o aquella expresión en la cual no se puede simplificar de manera directa, o sea, no puedo separar variables de manera directa porque los diferenciales están comprometidos con ambas letras, entonces el despeje no es tan sencillo, así que pues tengo que buscar hacer una sustitución algebraica reconociendo que M acompaña a y N a X, en realidad es indiferente si quién es M y quién es N, sino que simplemente hay una expresión que acompaña al diferencial, otra función acompañando al diferencial de X y todo eso es igual a 0. Para que yo pueda utilizar la sustitución algebraica y poder decir que U es una función que está en términos de ambas letras, necesito asegurarme que ambas funciones son homogéneas. Y para ser homogéneas, teníamos que observar bien la expresión. Primero, yo no puedo saber aquí si son homogéneas o no porque el diferencial no está separado. Así que eso es lo primero que tendríamos que hacer. Primero vamos a separar el diferencial. Yo sé que el 2x más 3y está multiplicando al diferencial de y el diferencial de x pues pasa a multiplicar a 2x menos 2y por diferencial de x. Simplemente y' sabemos perfectamente que es lo mismo que diferencial de y entre diferencial de x y si lo separamos, pues el diferencial de x es el que se mueve pasando o que se pasa del otro lado multiplicando, perdón, porque está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora, para igual voltear a ver si son homogéneas, pues es necesario igualarlo a 0. Así que el 2x más 3y que multiplica el diferencial de y, menos, va a pasar todo de este lado restando, 2x menos 2y que multiplica el diferencial de x es igual a 0. Ahora sí, ya lo igualé a 0, ya puedo analizarlo para saber si es una homogénea o no. Para saber si es una homogénea no tengo que ver los exponentes, tengo que analizar los exponentes de
las expresiones. Yo sé que este tiene exponente 1, este tiene exponente 1, entonces esta función es de grado 1. Este tiene exponente 1, este tiene exponente 1, entonces también es de grado 1. Como ambas tienen el mismo grado, entonces sí es homogénea. Y como sí es homogénea, sí puedo hacer la sustitución. ¿Qué vamos a sustituir? Vamos a cambiar las y's. Todas las y's van a salir y van a ser cambiadas por una multiplicación de u por x, donde u es una función en términos de y y de x. Pero si la y se va, tiene que irse su diferencial. Entonces, la derivada de un producto sabemos que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Esto es lo que entra en la función cambiando a las y. Esta es la sustitución algebraica. Entonces, tenemos que sustituimos 2x más 3 que multiplica a y, pero y ¿quién es? Y es u de x. Y u de x está multiplicando al diferencial de y, pero el diferencial de y también va a ser sustituido por u de x más x de u. Y todo eso le estoy restando al 2x menos 2, pero hay una y que también hay que cambiarla, por diferencial de x, todo igual a 0. La sustitución se tiene que resolver sin dejar operaciones pendientes, como por ejemplo la multiplicación que está aquí. Aquí hay una operación, el 2 va a multiplicar, es un binomio, el primero multiplica el segundo multiplica lo segundo. Entonces, si multiplicamos 2x por u de x, tendríamos 2ux de x. ¿Por qué primero la u? Porque los términos se deben de acomodar siempre en orden alfabético. 2x por x de u sería 2 por x, sería x, bueno, x por x sería x cuadrada, que multiplica el diferencial de u. Ya multipliqué el primer término, ahora me falta el segundo. 3u de x por u de x sería más 3 u por u cuadrada, x de x pasa igual, más 3 por u, 3u, x por x, x cuadrada, diferencial de u, y con esto ya multipliqué al segundo. De este lado la operación es que el diferencial de x también multiplica a cada uno de estos, vamos a separarlos. 2x por dx sería menos 2x de x. Menos por menos más, cuidado con el signo, porque el signo afecta a este y a este. Menos por menos más, 2ux de x, y todo es igual a 0. Listo, desarrollamos todas las operaciones pendientes, pero ahora necesitamos reducir términos semejantes. ¿Qué términos semejantes pueden observar? Ux de x. Ux de x, ux de x, ux de x. Este. 2ux de x con este 2ux de x, ¿verdad? Si los juntamos, me va a dar 4ux de x. ¿Hay algún otro término semejante? No, profe, es el único. Es el único. Y si es el único, entonces, pues vamos a empezar a acomodar las dx primero, o sea, vamos a poner todos los dx primero, porque acuérdate que quiero separar variables. Entonces, vamos a acomodar primero las dx. Ya fusioné estos dos. Me queda un 3u cuadrada x de x y un menos 2x de x. Dejando relegado las du con du, que es más 2x cuadrada de du más 3ux cuadrada de du. El reacomodo me permite darme cuenta que hay términos semejantes. Bueno, perdón, que hay un factor común. El factor común es que este tiene una x de x, este tiene una x de x y este también tiene una x de x. Como tienen el mismo factor, yo puedo factorizar por factor común y empezar a simplificar aún más. ¿Qué me sobra? Me sobra una 4u, un 3u cuadrada y un menos 2. El otro tienen como común x cuadrada de u.
Si también lo separo, porque es también factor común, más x cuadrada de du, me sobra un 2 más un 3u, y todo es igual a 0. Ese es el objetivo de la sustitución algebraica, que me permita empezar a separar las letras, que de un inicio no se podía. Desde aquí, si intentábamos hacer la separación, no, era un poco complejo porque las y estaban muy revueltas o las diferenciales estaban muy revueltas. Y aquí me doy cuenta que ya puedo separar las x de las u. ¿Qué va a pasar? Que lo que va a suceder es lo siguiente. Me voy a llevar todo porque ya no cabe. Un poco chueco. Aquí se nota cómo escribo bien chueco, mira. ¿Qué va a pasar? Que voy a llevar del otro lado. Bueno. Lo que va a pasar es que toda la expresión, que el x cuadrada de du la voy a llevar del lado del 0 para empezar a despejar. Ese movimiento, entonces, me va a permitir tener esto igual a menos, porque como estaba positivo, va a pasar restando, menos todo esto. ¿Y qué va a pasar? Voy a dejar las u de un lado y las x del otro. Empiezo a separar variables. Aquí hay puras u. Vamos a llevarlas con las u. Aquí hay una x. Vamos a dejarla con las x. Al hacer este movimiento voy a separar variables. Y al lograr separar variables, entonces me quedaría con x de x entre menos x cuadrada igual a du que multiplica a 2 más 3u, todo entre, y acomodamos el trinomio, porque siempre que tengamos un trinomio debe ser el exponente mayor primero, el lineal y el independiente. Ahí está, aquí logramos separar variables. Y como ya logré separar variables, pues solo me resta integrar un lado, integrar del otro. Pero para integrar nos damos cuenta que hay que simplificar, porque esta división x entre x cuadrada en realidad es menos integral de diferencial de x entre x, y todo eso es igual a la integral de una sustitución, porque esta expresión es larga. Si yo sustituyo, obviamente voy a utilizar una letra diferente a la u. Voy a usar la a. A tomaría el lugar de 3u cuadrada más 4u menos 2. ¿Y cuál sería la derivada de a? ¿6u más 4? 6u más 4, profe. 6u más 4. ¿Qué fue eso del 6? 6u más 4. Pero hay un pequeño detalle. Es 6u más 4 de la derivada de u. Y si yo volteo a ver mi integral, pues sí tengo la parte de abajo. La parte de abajo tiene una a. Pero arriba tengo du, que si acomodamos correctamente, primero debe ir la letra y después el número. Tengo diferencial de u que multiplica a 3u más 2. No 6, no 4. 3 y 2. Entonces no son iguales. Yo no puedo decir que aquí voy a colocar un diferencial de a porque no es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se hace en la sustitución para completar? Podemos dividir el de a entre 2 y el 6u más 4 entre 2. Exacto. Dividimos entre 2 este lado y este. Porque así tendría yo que la derivada de a entre 2 es igual a 6 entre 2, 3u, 4 entre 2, 2 y todo derivada de u. Que esto es justo lo que sí tengo aquí. Entonces, completo. Tengo la derivada de a entre 2, pero olvidemos que los números tienen que quedarse afuera de la integral. Entonces es integral de derivada de a entre a. ¿Cuál es la integral del derivada de a entre a? Logaritmo natural de a.
logaritmo natural de A, así como logaritmo natural de X, porque son iguales. Entonces tengo menos logaritmo de X más C es igual a 1/2 del logaritmo de A más C. La semana pasada les platiqué sobre las propiedades. Eso sí no lo vi. ¿No? Creo que es un no. Bueno, antes de que avancemos es importante esto. Los logaritmos tienen unas propiedades a las cuales nos vamos a dirigir como propiedad 1, propiedad 2 y propiedad 3. Son estas las que nos permiten resolver logaritmos simplificándolos. Si yo tengo dos logaritmos, por ejemplo, el logaritmo de A más el logaritmo de B, yo puedo reducir en un solo logaritmo si multiplico los argumentos. Si yo tengo logaritmo de A, pero menos logaritmo de B, también puedo reducirlos, pero la operación es inversa. En lugar de multiplicar, se divide. Y si tengo un número que multiplica al logaritmo, poner n mejor. Si yo tengo un número que multiplica al logaritmo, entonces puedo pasar ese número como potencia del argumento. Y es necesario porque para poder usar la propiedad 1 y 2 tienes que tener un solo logaritmo. Un logaritmo de A, un logaritmo de B, no n logaritmo de. O sea, no puedo tener 2 logaritmos de A o 1/2 de logaritmo de A. Para poder usar las propiedades 1 y 2, tendríamos, en caso de que exista un número multiplicando el logaritmo, tendríamos que desaparecerlo pasándolo como potencia del argumento. Y lo principal, ¿cuál es la función que es inversa a un logaritmo? Es la función exponencial. Si yo aplico una función exponencial a un logaritmo, estas se eliminan porque son inversas y resulta solo en el argumento del algoritmo, que de hecho ya ni siquiera el valor absoluto, solo el argumento. Es como cuando te digo, quiero quitar el cuadrado. ¿Qué hacemos? Si quiero quitar el cuadrado, sabes que tienes que aplicar raíz de un lado, raíz del otro, porque la raíz y el cuadrado se eliminan y te quedas solo con el resultado de este lado. Es lo mismo. Las exponenciales son inversas a las logarítmicas. Esta vamos a decir que es nuestra 4, que es importante para poder partir de resolver esto. Apúntenlas. Profe, ¿tiene la anterior imagen del otro problema? ¿Aquí? Sí, gracias. Me regreso a las propiedades. ¿Ya las apuntaron? Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder resolver C, porque eso es lo que buscamos, hay que empezar a deshacernos de los logaritmos. Y para deshacernos de los logaritmos, una de las formas más sencillas es, para empezar, el 1/2 me estorba. Pero no es lo mismo tener una raíz a tener un cuadrado. Si yo dejo el 1/2 aquí, es como si yo tuviera A a la 1/2. Pero si yo lo mando hacia el otro lado, pasaría como 2 enteros positivos que se convierten en una X cuadrada. Eso hace que sea más sencillo resolverlo. Así que lo primero sería mover el 1/2. Nos llevamos el 1/2 y al pasarlo del otro lado pasaría como menos 2 logaritmo de X más C igual a, dejamos al logaritmo de A solo, más C. Queremos la C, así que el logaritmo se va del otro lado, la C brinca para juntarse con la otra C
esta con esta. Y me quedo con C igual a logaritmo de A más 2 veces logaritmo de X. Para poder aplicar la propiedad 1, que me dice que si hay una suma la puedo reducir en una multiplicación, el 2 me estorba. Necesito aplicar la propiedad número 3 primero, que es mandar el 2 como potencia, C es igual a logaritmo de A, más 2 veces, no, ya no, 2 no porque ya lo voy a mover, más el logaritmo de X al cuadrado, y ahora sí aplicamos la propiedad número 1, que dice que si tengo una suma de logaritmos se puede hacer uno solo multiplicando argumentos. Si multiplico argumentos y quiero encontrar el valor de C sin utilizar logaritmo, aplicamos exponencial de un lado y exponencial del otro. Pero pues para eso me lo voy a llevar a otra hoja. Vamos a aplicarle a esta ecuación una función exponencial a un lado y una función exponencial al otro. Exponencial a la C y exponencial al logaritmo, lo que va a pasar es que estos se eliminan y estos se resuelven. Porque una exponencial elevada a una constante, a un valor, a un número, como respuesta va a ser un número. Una E a la cualquier valor va a seguir siendo como resultado un número que se representa con C. Y de este lado, ahí sí, se eliminan y me quedo solo con la multiplicación de A por X cuadrado. Y aquí hay un ligero detalle, no se nos puede olvidar que la A en realidad vino a sustituir a 3u cuadrada más 4u menos 2. 3u cuadrada más 4u menos 2, sí. Entonces, realmente tienes C que multiplica a 3u cuadrada más 4u menos 2, todo por X cuadrada. Pero hay una condición inicial, que esta condición inicial me va a permitir encontrar el valor de C, pero esta condición es para cuando conozco el valor de X y el valor de Y. Aquí no habla de una U. Tengo que regresar al origen en donde U venía representando a una función en términos de Y entre X o el cociente de Y entre X, que de ahí resultó que nosotros tomáramos que Y era igual a U por X. Entonces necesitamos regresar a la U original para que podamos sustituir la condición. Entonces C es igual a 3 que multiplica a Y cuadrada entre X cuadrada, porque Y entre X al cuadrado es lo mismo, más 4 por Y entre X, menos 2, y todo por X cuadrada. La X cuadrada multiplica cada uno de los términos. Esa multiplicación sería, acuérdate, X cuadrada entre X cuadrada se elimina y me quedo con 3Y cuadrada. Una X con una X me sobra solo una. Y sería una 4XY. Y menos 2 por X cuadrada, pues menos 2X cuadrada. Ya tengo una función en términos de X y de Y. Ya puedo usar la condición inicial. C es igual a 3 por el valor de Y al cuadrado, más 4 por el valor de X por el valor de Y, menos 2 por el valor de X al cuadrado. Y vale 1, X vale menos 1, Y vale 1, X vale menos 1. Entonces C es igual a 3 menos 4 más 2. ¿Y es igual a cuánto? 1. 1 positivo. Bueno,
1 positivo. Profe, pero el menos 2, no, perdón, el más 2 no es menos 2, porque el 1 se hace positivo, pero menos 2 por 1 es menos 2. Tienes razón. Aquí es menos. Entonces 3 menos 6. Menos 3. Entonces, menos 3 es igual a 3y cuadrada más 4xy menos 2x cuadrada. Y pues para dejarlo lo más correcto posible, que sea igualado a 0, entonces 3y cuadrada más 4xy menos 2x cuadrada es más 3, pasas positivo, es igual a 0. Muy feo esto, más. Y esa sería la respuesta final. Profe, en el de C es igual a 3y al cuadrado más 4xy menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Ya lo escuché. Se cortó. Me quedé en que 3 es igual a y la expresión. X al cuadrado, ¿por qué sigue el x2 al cuadrado si ya eliminó acá abajo? No, porque aquí el x cuadrada multiplica a cada uno. O sea, el x cuadrada multiplica este y se elimina, porque x cuadrada por 3y cuadrada entre x cuadrada se eliminan, pero también multiplica este. X cuadrada entre x me queda una x y también multiplica esto. O sea, el x cuadrada que está afuera multiplica cada término. ¿Sí? Por eso queda aquí también. Profe, yo tengo una duda en la diapositiva anterior. ¿Sí? ¿Por qué el 1/2 logaritmo de A más C, cuando lo cambia de lado, se convierte a 2? Porque el 2 está dividiendo, el 2 pasa multiplicando. Te quedas con Profe, logaritmo. Vale. ¿se puede regresar a la primera diapositiva? Es que apenas venía para mi casa y eso no lo alcancé a apuntar. Esta es la primerita. ¿Listos para ponerle el problema de clase?
¿Listos? Esa es la primera diapositiva, esta fue la segunda, esta fue la tercera y última. Ahorita me regreso, primero quiero que apunten el problema. Aquí está. Esta es la ecuación que les toca a ustedes. Es importante que empiecen desde cero, repasando los pasos, para saber si realmente vamos entendiendo la parte más compleja es la de la sustitución, porque ya no estamos tan a lo mejor ya no tenemos tanta práctica para desarrollar binomios, para desarrollar términos semejantes, por eso es la parte a veces más compleja. Espérenme que me falta la condición inicial, ahí está, condición inicial. Muy bien, cópienlo para regresarme la primera hoja para que la tengan de guía, para que la tengan de guía. Y me van a compartir ese problema en la semana 8. Semana 8, anuncio, participación, homogéneas, problema de clase. Este problema es importante primero, no les he encargado tarea y no les voy a encargar tarea en esta semana, porque hasta la otra, que ya podamos brincar un poquito más al nivel de dificultad, ahora sí va a haber tarea, pero por lo pronto es primero empezar solitos este que ven en pantalla. Adelante y ustedes me dicen a qué me puedo regresar a la diapositiva 1. Ya. Muy bien. Comenzamos primero cambiando el diferencial, separando el diferencial de y del diferencial de x. Igualamos a 0. No se nos olvide checar que sí es una homogénea. Y cuando ya estemos seguros que sí es una homogénea y que está igualada a 0, comenzamos con la sustitución algebraica.
Profe, ¿puede pasar a la otra diapositiva?
Profe, pone la última diapositiva, por favor.
Profe, una pregunta. Sí. Es que yo lo estoy haciendo, pero como llegué un poquito tarde, estoy analizando de hacerlo. Entonces, Ujú. en la primera diapositiva vi que factorizó. Sí. Entonces ahí no importa si tengo 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 términos, ¿puedo descomponerlo de tal manera que se pueda convertir a 2 términos? Podemos, sí, primero siempre tenemos que buscar reducir. Si Sí. hay términos semejantes, se reduce. Ajá. Y si hay factor común, simplificamos. No importa la cantidad. Mientras tenga factor común, lo podemos agrupar. Ok, pero es que como vi, ahí por ejemplo, en esa diapositiva, ahí vi que al final, en el x de x que multiplica 40 más 30 al cuadrado, 3u al cuadrado menos 2. Ujú. Ese factor común es x de x, por eso lo puso en morado. Pero Sí. nada más abarcó 3 términos. Ah, sí, O sea, pero si hay más, ponemos más. Ah, ok. Sí, eso es lo que me refiero. No importa si a lo mejor nada más encontré en 2 o en 3 o las factorizaciones que tenga que sacar, ¿verdad? Sí, las que se puedan hacer. Ah, ok. Ok, gracias. Profe, ¿este problema usted ya lo hizo? Sí. Bueno, nada más para saber si voy bien. Cuando factorizo me queda x de x y luego entre paréntesis 2 más u cuadrada menos 1. Sí. ¿Sí? Y luego más x cuadrada de u y luego entre paréntesis 1 más u igual a 0. Igual a 0, sí. Ah, gracias. Profe, yo le mandé un chat, no sé si lo pueda ver, por favor. Michelle, ¿por qué te quedó negativo? Prácticamente debes de llegar a exactamente lo mismo que tenemos aquí, en este punto.
a esto. Si llega hasta esa parte, Michelle. Sí, profe, ya se lo mandé. Sí, pero la pregunta es por qué te queda división, porque si llegas a lo mismo que esto, en este despeje, ¿sí? Sí, dime. Bueno, es que en la anterior, el x cuadrada en el lado izquierdo estaba negativo y el Ajá. logaritmo natural de x era negativo en el problema anterior. En este problema a mí me sale positivo el logaritmo natural de x. Pero en el momento en el que despejas x cuadrada de du, al pasarlo del otro lado del igual, tiene que pasar negativo. Ah, ok, también cambia el signo. Ajá. Ah, Entonces. Ok, ya está, gracias. Sí.
No me dejó dormir. ¿Estás casi ahí? ¿Dónde? Tu cerebro te engaña. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Me quedó duda con lo del 2. Ajá. ¿Por qué cambia de signo si nada más lo estamos pasando al otro lado multiplicando? Si se supone que del lado derecho está dividiendo. Pero no cambia de signo porque el negativo ya estaba aquí. Ah, Mira. pero en el otro problema no hay signo negativo. Pero cuando brincas la X, ¿por qué no cambia de signo? ¿Cómo? Porque del lado izquierdo el logaritmo natural de X está positivo. Al pasarlo al otro lado pasa negativo. ¿Pero por qué pasa? ¿Pero por qué? Para despejar la C, cuando yo despejo la C y tengo el logaritmo del lado izquierdo, lo tengo positivo. Al despejar la C que tengo en el lado izquierdo, del otro lado pasaría a negativo, el logaritmo natural. Pero mi pregunta es este negativo. Mira, desde aquí, al momento en el que nosotros llevamos todo este término al lado derecho, pasó negativo. ¿Sí? Entonces, este negativo, cuando está multiplicando, al pasar dividiendo, se viene con todo y signo, porque no cambia el signo, cambia la operación. ¿Sí estamos en el mismo canal o no? Ah, ok, ya. Sí, ya. Sí, ya. Ya. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, 1, 2, 3 en el medio. Cuando ya llegamos a la integral de derivada de X, bueno, del otro lado es derivada de A sobre 2A. Ok, ya entiendo que A viene siendo todo el polinomio que está como denominador. Sí. Ajá. Pero mi pregunta es... ¿Puede poner la siguiente diapositiva? Ahorita que el compañero termine de hablar. ¿Por qué abajo de la A, usted lo puso ahí sobre 2? Sí. Porque aquí A es 3u cuadrada más 4u menos 2.
y la derivada de A es 6u más 4. Pero tú en la integral tienes un 3u más 2, no 6u más 4. Tienes que tener a fuerzas lo mismo para poderlo cambiar, porque es una sustitución. Cambio una cosa por otra, pero tienen que tener el mismo valor. Entonces, si aquí hay 6 y aquí hay 4, pero en la integral hay un 3 y un 2, entonces necesito dividir entre 2 el 6 y el 4 para que se conviertan al 3u más 2 que necesito, que sí tengo en la integral. Pero como el 2 no pueden dividir nada más una sola parte porque si no se pierde la proporción, también divide el del diferencial de A. Diferencial de A entre 2 y todo el diferencial de A entre 2. Por eso Ajá, sí, sí. Por eso quedó así, o sea, DA sobre 2A, 2A. Ah, exacto. Porque cambiamos todo esto por DA entre 2. Y luego sacó ahí el medio como coeficiente por fuera para derivar de exacto. De A sobre A. Sí. Ahí está, Antonio, la siguiente. Gracias, profe. ¿Hasta qué hora se puede subir? Hasta las 8. No la escuché. Hasta las 8.
Chicos, tienen hasta las 8:15 antes de que empiece la siguiente clase para entregarlo. Próxima sesión les muestro el resultado final y comenzamos con un nivel un poquito más alto. ¿Ok? Que tengan bonito día. Bye.